Moi boa, xente de barrio, como estamos? Pois un capítulo máis. Acordaros, como sempre, de suscribiros ao noso canal, xente de barrio, que nos podedes encontrar en YouTube, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Todo isto de que se usa non ten ni puñetera idea, pois ali estamos. Entonces, como é? Facebook, Twitter e Instagram. E aquí abaixo xa sabes como... Eso xa sabes, non? Hai unha campanilla aí, aquí abaixo, para apuntarse ao noso canal, para contar historias da cidade. Así que, onde estamos, hoxe? Onde estamos? Pois estamos nunha arquitectura molona, contemporánea coruñesa. Di Ágora, o Ágora, igual que en Atenas, edificio cultural. Por certo, detrás vemos as casiñas de cando algún tempo os mariñeiros eran importantes nesta cidade, as casas de mariñeiros. Diante, Jesús, vemos hortas urbanas que veñen sendo leiras de toda a vida ou cortes ou cortiñas onde se pode sachar na leira, sachadores. Sachadores. Bueno, tú eres de sachar. Eu son moito de sachar. Estamos aquí non para falar de leiras nin de Vágara, pero estamos para falar da historia que está moi vinculada ca nosa cidade, que é a historia do boxeo na nosa cidade, onde hai moita cultura. Entón vamos ir buscar alguén, porque nin ti nin eu non... Ti non, cúbrete, Susa, cúbrete. Protégete. Nosotros non vamos falar disto, pero vamos a buscar a alguén que nos vai a acompañar nesta viaxe polo boxeo na cidade da Coruña. Así que... ¿Pero dónde está? Como definición de persona, de buena persona, me quedo con el visual. La verdad es el campeonato del mundo más bonito que uno puede ganar, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, los campeonatos son muy efímeros, son glorias efímeras. Hay una cosa que siempre digo, Ahora estás en el Azteca Box, reducto de humildad, fuera de las guerras de egos de la ciudad. Ahora estás en el Azteca Box, reducto de nobleza, fuera de la depredación y la maleza. Ahora estás en el Azteca Box, templo de la constancia, podrás sentir la magia en tu perseverancia. Ahora estás en el Azteca Box, trabajo y tolerancia, respeto y libre pensamiento, silenciosa elegancia. Bienvenido a casa, me dicen estas paredes cuando vuelvo de andar por el mundo dando vueltas y quehaceres. Aquí están prohibidas las burlas a compañeros o a rivales, solo el noble arte habla en corazón y si Bueno, gente, muy buenas. Pues hemos llegado aquí a este lugar, a este punto de encuentro. Nos hemos encontrado con el gran Luis Suárez, hemos llegado aquí a su casa, a la Azteca Box. Muchísimas gracias por recibirnos y por contarnos algo que está muy vinculado a la ciudad, ¿no? Que es el mundo del boxeo. Y ya que estamos aquí en este lugar donde se practica este gran deporte, explícanos un poco más qué es el Azteca. bueno, primero buenos días, Jesús y Susu. Como bien dices, mi casa, pero que bueno, que también es la vuestra y es la de todos. El Azteca, como bien dices, pues es una escuela de boxeo que fundamos en el año 2010, exactamente empezamos a trabajar en abril de 2010, pero antes con una experiencia piloto muy importante de 5 años, que era más bien deportivo social, aquí en mi barrio aquí abajo, en Los Marineros, y que bueno, en un cuarto de aproximadamente 20 y pico metros que nos cedía amablemente la asociación de vecinos, trabajábamos ahí con los niños. Después de ahí 4 o 5 años, pues pasamos para aquí. Y bueno, el año pasado, en el 2020, era el 10º aniversario, pero bueno, la pandemia pues fastidió un poco la celebración. Pero bueno, sí que es un poco un reducto que para nosotros es un oasis en medio de todo esto y donde se respira boxeo 100%, ¿vale? Es decir, la gente que viene no solamente practica boxeo, sino que también suele ser gente muy versada, muy curiosa, que también, pues eso, la historia del boxeo, todos los entresijos que tiene, pues le gusta estar al tanto también. De hecho, pues bueno, aparte de los entrenamientos, es muy frecuente que a última hora del día pues nos quedemos aquí sentados en el ring o en las escaleras y que comentemos cantidad de anécdotas y de combates, pues a lo mejor de todavía del boxeo de blanco y negro, y todas aquellas condiciones en las que entrenaban aquellos campeones. Luis, el boxeo, ¿para ti qué es? ¿Es un deporte o es algo más? Porque no sé si podéis ver, ahí en esa pared está pintado casi una filosofía de vida, por lo que veo aquí, ¿no? El tema del boxeo me da la impresión que yo vengo de un mundo totalmente de fuera y acabo de entrar y yo ya estoy activado, es lo que te decía, ¿no? Parece que me está entrando aquí una energía potente. ¿Esto qué es para ti? ¿Esto es un deporte o es
un poquito algo más. Sinceramente, para mí el boxeo es mi vida, la verdad es que es mi vida. Yo durante 18 años de mi vida ejercí como cristalero en un negocio familiar, y después, bueno, por el tema de una enfermedad, pues tuve que dejarlo y ya me puse a dar clases, porque casualmente ya tenía que dedicarme de entrenador territorial. Posteriormente hice de nacional, pero bueno, para mí lo es todo. Es más, es que los ratos de ocio también giran en torno al boxeo. En cuanto a lo que me decías, el tema del becario y todo eso, yo creo que es importante que los chavales, y no tan chavales, toda la gente que se dedica al deporte, que pueda mantener los pies en el suelo, ¿vale? De alguna manera... La gloria, Luis, es excesivamente efímera. Sí, grande, ¿eh? sí, Jesús, la gloria es excesivamente efímera. Sí. Es que yo creo que es algo que hay que meter en la cabeza a cualquier deportista, ¿no? Es decir, por muy exitosa que sea la carrera, a no ser que sea algo relacionado, por ejemplo, con un deporte de masas como el fútbol, en que posiblemente tengas tu futuro asegurado y de tus nietos, por lo demás hay más vida aparte del deporte, ¿vale? Después de una carrera deportiva tienes mucha más vida. Entonces, de todo eso hay que ser consciente, ya antes de empezar, que vas a tener un recorrido, todo tiene fecha de caducidad, vas a tener un recorrido en el cual, pues bueno, serás el foco de atención, las luces del recinto deportivo te iluminarán a ti, te harán cantidad de fotos, pero eso tiene un final, y cuando llega a ese final que no sea traumático, ¿vale? Es decir, además estamos hablando del boxeo, donde muchas veces te juegas la salud. Sí. Como te juegas la salud, siempre hay un momento un poco desagradable para el deportista en el cual el entrenador, el manager, el que le corresponda, diga, hasta aquí pudimos llegar, vale, sí. Ahora ya sería mucho riesgo continuar, con lo cual, pues bueno, hasta aquí... Compitiendo al menos, ¿no? Efectivamente, claro. El entrenamiento siempre es posible para todo el mundo. Entonces, bueno, pues hasta aquí podemos llegar, pues bueno, pues empieza tu vida como persona a la pie. El boxeador por lo regular es el deportista del pueblo, ¿vale? El deportista que a lo mejor puede ser tu vecino puerta con puerta, porque sobre todo aquí en España no te da para grandes cosas económicamente. Sí. Estamos hablando de los deportistas, te puede dar, no sé, lo que sí te puede abrir muchas puertas de cara a que te conozca más gente y cuando llegue el momento de la retirada pues tengas un trabajo más digno, sí. Que se te abran las puertas de una manera más fácil. Pero sí que hay que enseñar mucho a los chavales en eso, de que esto tiene un recorrido, que esto es muy duro, que es un deporte en el cual hay que compaginarlo con un trabajo, siempre con un trabajo. El trabajo es sagrado, entonces bueno, las horas de energía que te quedan al salir de trabajar, pues si quieres entrenar un buen boxeo, pues tienes que entrenar muy duro, cuidarte mucho, que es un entrenamiento invisible, llevar una buena nutrición. Y la vida cuanto más ordenada mejor, ¿vale? Es decir, el deportista cuanto más equilibrado, mejor para él, en todos los sentidos. En el sentido de que puedas tener una carrera deportiva óptima, o notable, o sobresaliente, brillante, en una palabra, o incluso en tu día en la vida. Pues muchas gracias, Luis, y estamos aquí para que nos cuentes pues, los inicios, la historia del boxeo en esta ciudad, tan importante para mucha gente, y pues os digo que nos acompañéis porque en breve vamos a estar en puntos interesantes de esta ciudad y con Luis contándonos los nombres y apellidos de esas personas que marcaron la historia dentro del boxeo de la ciudad de Coruña. Vamos entonces, vamos. Veñas. Pues no hay mejor lugar que para empezar estos inicios y contar la historia de los inicios del boxeo de la ciudad que en un ring, Suso. Qué grande, tío. En mi vida estuve en un ring. Qué grande, qué grande. Hace 43 años ya ves, Luis, la primera vez que me subo a un ring. Bueno, me hay que intentarlo más, porque hay gente que vienen, pues, porque se jubilaron, tienen tiempo y empezaron a hacer boxeo porque siempre tuvieron ganas a lo largo de su vida y se subieron por primera vez en un ring. Pues a lo mejor con 66 años, y ya ves que no es nada, no es nada que impresione ni nada, sino que más bien te sientes cómodo. Ilusiona, ¿verdad? Pero cuéntanos un poco los inicios del boxeo en A Coruña, ¿no? ¿Cuáles son los pioneros? Y un poquillo que nos cuentes eso a la gente que nos esté escuchando. A ver, lo primero de lo que yo tengo constancia, ¿vale? Porque seguramente que empezó mucho antes, pero lo primero de lo que yo tengo constancia es en 1940 la figura de la selección gallega, el boxeador más destacado fue Paco Beltrán, de lo que llamaban el toro del matadero. El toro del matadero. El toro del matadero. Entrenado también por una persona que su legado se prolongó durante muchísimos años en Coruña, en el boxeo coruñés, y que era José Vidal. Entonces,
Paco Beltrán queda en 1940 campeón de España amateur y en 1945 queda campeón de España profesional, con un catalán que era José Mejor. Entonces, ahí, pues digamos que prolonga un poquito más su carrera profesional, pero bueno, el campeonato de España que tiene es ese, de 1945. Se vuelve otra vez, porque él había llegado con 12 años de Cuba, se vuelve otra vez a las Américas y a su regreso pues, vuelve como preparador. Entonces esas dos figuras, en un inicio, de José Vidal, Paco Beltrán, junto con otro entrenador, que era Carlos Anaya, también conocido como el Pata, pues bueno, pues eso, porque era cojo, son tres de los precursores como entrenadores de toda la historia de una parte importante, por lo menos, importante en el tiempo, vamos a decirlo, ¿no? Prolongada del museo aquí en la ciudad de La Coruña. ¿Tendrá alguna conexión con América? Es decir, esto del boxing lo trae Beltrán de Cuba o igual ya había antes ya... Beltrán era una persona muy versada en general, tanto en el museo como en otras cosas, incluso en el mundo de la empresa, pero que no, yo creo que podía traer detalles de allí, pero yo creo que no tiene absolutamente mucho que ver. En fin, la conexión en España, el boxeo en España entra a finales del siglo XIX por Cataluña, a través de un marinero de Mahón que había sido enseñado por un marinero inglés, y a partir de ahí se desarrolla todo. Sí. Y aquí pues en Coruña pues 3/4 de lo mismo. Sí. Empezamos con José Vidal y Paco Beltrán y a partir de ahí empezamos con uno para acá. Y años 40, años de fame, más hambre que Dios, casi gladiadores, ¿no? Casi supervivientes, claro, yo creo que eso es la misma... El gallego, celta, guerrero, ¿no? Contra todo. Ahí está, yo creo que eso era un boxeo de selección natural, ¿no? Es decir, en plena posguerra, año 1940, 1945, que alguien pudiera estar batiéndose ahí de esa manera en un tiempo, pues tenía que ser alguien pues, con una genética privilegiada, una quijada de granítica y sobre todo una mentalidad muy fuerte, porque está claro que las condiciones en aquel momento, pues, tanto laborales como sociales, como sobre todo... Y alimentarias también, que había pues, Dios mío, no me quiero imaginar cómo sería aquello de luego, y ahí estaba. Pues eso, como bien veis, los inicios del boxeo en esta ciudad, difícil en la época de la posguerra, pero esos gladiadores coruñeses dieron paso a que mucha gente, como está aquí en el Azteca y el propio Luis, hayan pillado ese cariño increíble hacia el boxeo. Así que continuamos. Jesús, honor por lo tanto a Beltrán y a Vidal, ¿no? Que son un poquito... Honor. No me quiero quedar solamente con ellos, bueno, a la gente que hizo el boxeo en La Coruña, ¿no? Pues, La Coruña siempre creo que fue una plaza tradicional en cuanto a boxeo, y todos los entrenadores y boxeadores yo creo que se merecen su reconocimiento, porque en aquel entonces no solamente eran las condiciones que uno mismo tuviera, sino también el disponer del tiempo para poder realizar eso, ¿no? Cuánta gente se habrá quedado por el camino, y sobre todo en los tiempos en los que estamos hablando, pues que bueno, que podrían haber disputado y que bueno, las condiciones eran las que eran, había que trabajar de sol a sol con un plato de comida, que muchas veces, la mayoría de las veces en el año 40, en el año 45, y las 3 comidas se podían hacer al día. Exactamente. Sin lugar a dudas. Bueno, que nos acompañan a puntos de interés. ¿A dónde vamos a tocar, Luis? Ya nos dice él. Vaya, vámonos luego. Vamos ahí, vamos a empezar. Bueno, gente, pues estamos aquí en la plaza de San Pablo. Aquí a unos metros estaría lo que fue la plaza de toros de la ciudad, y aquí hubo combates míticos, ¿no? Y muy míticos, la verdad. Pues que me corrija Susu, me parece que es fue la tercera plaza de toros que hubo en Coruña, y la última, correcto. Y la última, efectivamente, hasta 1967, desde finales del siglo XIX, puede ser. Sí. Vale, una plaza con capacidad, el recinto, en lo que eran las gradas, entendido, eran 10.000 personas. Me imagino que para las veladas de boxeo, pues que el aforo aumentaría, porque se podía meter sillas en la arena y todo eso. Entonces, pues bueno, saber el ambiente que podía haber aquí, que sin lugar a dudas era extraordinario. Efectivamente, aquí donde termina la avenida Finisterre y empieza la calle Américo Rodríguez, ahí estaba situada la plaza de toros, la tercera plaza de toros, que tenía a un lado el centro de salud el 18 de julio, si mal no recuerdo, según dicen los datos. Bueno, estamos hablando de uno de los puntos neurálgicos de la historia del boxeo en Coruña, ¿vale? Es decir, aquí se celebraban veladas, vamos a decir, de nivel top,
¿vale? Mientras no existió el Palacio de los Deportes. Después había otros puntos bastante importantes aquí en La Coruña, dentro de lo que es el boxeo, tanto lugares de entrenamiento como lugares donde se realizaban veladas. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces la ley del deporte no era como hoy, que te exige una serie de requisitos para hacer una velada o para jugar incluso un partido de fútbol de niños. Es decir, en aquel entonces, pues, por ejemplo, recintos como el Cine Hércules, el Cine Coruña, el patio del Liceo de Monelos. También importantísimo, no nos podemos olvidar del Centro Cultural y Deportivo Santa Lucía. Fue un centro de donde salieron cantidad de boxeadores, cantidad de deportistas de otras modalidades, y que allí también, aquí en el patio, se realizaban veladas. ¿Dónde estaba ubicado, Luis? ¿Dónde estaba? Estaba ubicado donde sigue siendo la calle Monforte. Actualmente allí están los nuevos juzgados, ¿vale? Era un sitio, pues yo creo que referencia tanto para el boxeo como para el deporte en general, incluso para lo que era el ocio en aquellos tiempos, pues había cantidad de actividades donde la gente pues podía entretenerse sanamente, ¿no? Entonces, de todos estos sitios no los podemos olvidar. Como bien os estoy diciendo, pues bueno, en estos sitios se realizaban veladas más bien chiquititas, amateur, ¿vale? Como bien decíamos antes también, el Liceo de Monelos, que además con la peculiaridad de que hacía de speaker Manuel Fernández Trigui, que fue director general del Depor en la época de Antonio González, y después fue director también en el Real Madrid. De hecho, efectivamente, lo ficharon del Depor para allá. Me parece que aún era presidente de Santiago Bernabéu y no sé si siguió con Luis de Carlos. Volvemos a lo nuestro, la plaza de speaker, perdón Luis, speaker, claro, porque hay speaker. El speaker es importante en el tema del boxeo. Sí, el espectáculo, ¿no? El showman un poquito que trae. Ahí está, una etapa en la cual en el boxeo aficionado, en el boxeo limpio, o boxeo amateur, la figura del speaker pues quedó un poco al margen, pues porque había que seguir un reglamento muy estricto. Bueno, se trataba de más tostón, sí, aburrido, sí, o te gustaba mucho el boxeo, o si no, por lo que era el espectáculo, no ibas. Al final, ¿de qué se trata? Pues de que los chavales puedan pelear. Para que los chavales puedan pelear, lo que tienes que hacer, sobre todo para cubrir gastos, es vender entradas. Para vender entradas hay que poner un speaker, pues se pone un speaker, ¿por qué no? Y además luce muy bien. Igual un tema muy americano, ¿no? Y aquí procedente de... Sí, pero que tiene su encanto. Coruña, Jesús Suárez, el potro, ¿no? Esto muy americano, ¿no? Puede ser, ¿no? También, ¿no? Un flujo americano igual. A mí particularmente me gusta. Claro, es espectáculo. Me gusta mucho, sí. Y bueno, de hecho, por ejemplo, antes los combates en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, pues bueno, pues te gustaba el combate, no te gustaba, pero lo que era el espectáculo en sí, pues tampoco era gran cosa. Pero a día de hoy ves campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos, y la puesta en escena es muy bonita, muy espectacular, ¿vale? Luis, pero bueno. Y hablando de espectáculos, aquí la Plaza de Toros, como decíamos, podía haber 10.000 personas. La Plaza de Toros es importante, porque fíjate, en estos capítulos pasados, ¿no? Que hablábamos de otros deportes, decíamos que el fútbol, los partidos así un poquito, los primeros, ¿no? Los grandes así partidos mediáticos, por ejemplo contra los marineros que venían embarcados en los buques ingleses, pues en la Plaza de Toros, ¿no? Deportes también pugilísticos, como la lucha libre americana. Efectivamente. Que una anécdota muy curiosa, porque la Plaza de Toros que estaba aquí existió más o menos hasta que se construye el Palacio de Deportes. 3 años antes, sí. Y entonces en el libro de actas podemos leer que uno de los primeros eventos importantes que hubo en el recién construido Palacio de Deportes era una velada de lucha libre americana, que puede ser que eran multitudinarias, que era un deporte bastante potente aquí en Coruña pues en aquellos años, ¿no? Entonces, y aquí también me comentas que aquí el boxeo, así al menos así combates así muy importantes a nivel de número de gente, también se desarrollaban aquí. Dime así algunos, así míticos, así veladas o combates que reunieran así, pues aquí en la plaza, así míticos, así por la gente, en la plaza tema mediático. En la Plaza de Toros, pues muchos combates hubo, muy importantes. Tanto boxeadores de aquí de la ciudad como de fuera de la ciudad pelearon aquí. Es decir, aquí, por ejemplo, hubo los combates de Manolo Calvo contra Madrileño, contra el ídolo local, que era Ramón Moncho Casal. Moncho Casal, por el Campeonato de España del peso pluma. Moncho Casal ya había sido campeón de España del peso gallo. Después subió una categoría y contra Manolo Calvo Senior, porque después fue campeón de Europa. Pues aquí se hicieron 1 o 2 combates mínimo. Entonces, bueno, en ese momento pues la Plaza de Toros, pues como decía el otro, en aquel unos 3 estaba abarrotada, ¿no? Pero bueno... ¿De qué año hablamos de Moncho pues estamos hablando de mediados de los 60, finales de los 60, ¿vale? Mediados, finales.
gracias a que Moncho Casal peleó varias veces por el Campeonato de España, pues pudimos ver a Manolo Calvo, se pudo ver a José Arrán, se pudo ver a Luis Aisa, es decir, se pudo ver una cantidad de boxeadores que eran grandes de fuera, que venían aquí, es que estamos hablando de gente que después fueron campeones de Europa. Igualmente, por ejemplo, hubo un combate que aquí fue muy llamativo, o sea, fue muy mediático, vale, que tuvo mucha repercusión, que fue el combate de Joe Grandío contra Luis Folledo. Joe Grandío de aquí, de La Coruña, el rival Luis Folledo. Luis Folledo, vamos a ver, es que haber visto aquí en Coruña a Luis Folledo fue la leche. Fue un hombre que no fue campeón de Europa porque los que estaban en ese momento como campeones de Europa fueron después campeones del mundo. Es decir, estamos hablando de que Luis Folledo peleó contra nada menos que Nino Benvenuti. Contra extraterrestres. A Nino Benvenuti le quitó el título del mundo, después campeón mundial, le quitó el título del mundo nada menos que el gaucho de hierro, Carlitos Monzón. Entonces, digamos que aquí en La Coruña pudimos ver a grandísimos boxeadores, y en este recinto del que estamos hablando, de la Plaza de Toros. Por aquí pasaron los hermanos Barral, pasaron de aquí de Coruña, como bien os acabo de decir, pues Joe Grandío, pasó José Aldao, Cholo, Pombo, muchísima gente importante del boxeo coruñés. O sea que pelear aquí en esta Plaza de Toros en su momento era prácticamente como para los que somos deportivistas como nosotros debutar en Riazor, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que para los mismos deportistas era como un premio el gran escenario, el pelear aquí, efectivamente. Luis, de todos estos que nos contaste, estos míticos, ¿con quién es tu crack? Pues vamos a ver, hay que partir de una base que realmente yo nací en el 70, entonces no los vi, algunos los conocí, y tampoco puedo decir de uno en concreto, ¿no? Yo creo que todos tienen su mérito, todos los que estuvieron aquí. Y bueno, hablábamos antes en el gimnasio pues un poco de los inicios de la historia del boxeo. Yo creo que este es un punto de encuentro en el que podemos seguir hablando y disfrutar un poco. Aquí estaríamos años 60, incluso no, probablemente antes, correcto, claro. Hay que darse cuenta que cuando Paco Beltrán le gana el Campeonato de España a José Micó, fue aquí en la Plaza de Toros, y fue en 1945. Correcto, en aquel entonces ya se hacían veladas de boxeo en la Plaza de Toros. Entonces, bueno, hablábamos antes de José Vidal y Paco Beltrán. De ahí, pues bueno, derivó después en el Paco Beltrán entrenador. José Vidal siguió como entrenador y aparece otra figura que fue Carlos Anaya, también conocido, pues se le conocía como el Pata, ¿vale? Cariñosamente. Entonces, toda esta gente, aparte de las veladas chiquitinas que se hacían en esos sitios que antes mencionamos, Centro de Santa Lucía, en algún cine, teatro incluso, pues en el Liceo de Monelos, pues sacaron muchos boxeadores amateur, que muchos eran salas. Tampoco podemos decir, por ejemplo, que es que Carlos Sáenz entrenaba en tal sitio, José Vidal en tal otro, Beltrán en otro, no. La verdad es que todos circulaban por los distintos lugares de entrenamiento que había en la ciudad. Entonces, bueno, y además que se cambiaban con frecuencia. Multidisciplinar. Sí, de alguna manera sí, Entonces, bueno, pues yo así, a ver, creo que Moncho Casal fue un hombre que aglutinó a muchísima gente en las veladas, vale, en aquellos tiempos. Después, cuando vayamos a otro punto de encuentro, pues ya hablaremos de los más recientes. Sí. Moncho Casal, Joe Grandío un poco menos, y después había gente como los hermanos Barrientos, vale. Es una historia muy curiosa, los hermanos Barrientos, tanto Victorino como Guillermo Barrientos, pues coruñeses, del barrio de los Marineros, de mi barrio, y que llegó incluso Guillermo a pelear con nada menos con el campeón de Europa, Agustín Senín. Es verdad que bueno, el resultado fue muy favorable para Agustín, pero bueno, ahí estuvo. Llegar ahí ya es... Claro, ya es la leche. Estamos hablando de Agustín Senín, que se retiró invicto, campeón de Europa invicto. ¿Vale? Es decir, que nunca perdió un combate. Luego le dio la ventolera, dijo que no quería seguir boxeando porque decía que el manager se le daba el 20% del dinero y él se llevaba el 100% de las hostias. Bueno, y de cierta manera, seguro que sería verdad. A ver, el negocio estaba así montado, el manager también tiene que ganar dinero y el entrenador lo mismo, pero bueno, en fin, cosas de Agustín Senín. Bueno, pues después los hermanos Barrientos incluso metieron otro miembro de su familia, pues como cuñado, que fue Fernando Castro, un hombre que gastó mucho dinero en el boxeo, pues promoviendo veladas, promocionando, y que como boxeador también tuvo un recorrido importante, enfrentándose incluso al que después fue campeón de España, tanto amateur como profesional, Marianín García, que era de Vallecas.
Otra saga, pues la saga de los Barral, Jorge, Antonio y Baldomero. Baldomero, pues bueno, tristemente falleció en 1974 en un atentado en la cafetería Rolando, en Madrid, pero bueno, era una de las personas más queridas en Coruña, tanto en el boxeo como en el deporte, como la vida coruñesa en general. Hay anécdotas muy curiosas que nos ponen de relieve lo que era el boxeo, el deporte y la vida en general en aquellos tiempos, ¿no? Me cuentan como Baldomero Barral, pues bueno, cuando tienes un combate cerca, pues a lo mejor en tu trabajo tiendes pues no a hacerte el remolón, pero sí a pedir un poquitín de libertad a tus jefes y tal. Bueno, él lo que hacía cuando tenía cerca un combate era hacer 1 o 2 horas extras que hicieran falta para poder comer unos filetitos de ternera, para poder comprarlos y comerlos. Así, pues bueno, eran proteínas que le metía al cuerpo. O sea, nos damos cuenta de lo que era la época, lo que sufría la gente. Aquella gente realmente para mí eran héroes, ¿no? Gente muy fuerte mentalmente, gente sacrificada y que bueno, en aquel entonces pues lo que había que hacer para, totalmente. Auténticos guerreros. Bueno, pues de la Plaza de Toros, Luis, ¿a dónde nos llevas? ¿A dónde nos movemos? Yo creo que ahora sería momento de ir a la zona de Riazor, ¿no? Que es la zona deportiva. Al pabellón. Al pabellón. Sí. Venga, vamos a ¿por dónde se va? Vamos. ¿Por dónde se va? Vamos por ahí. Vamos luego por ahí. Vamos, Jesús.